desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. Más Decime la Verdad, aquí en el aire de Borderix Bahía pasaron 50 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. La habíamos anunciado, está con nosotros la doctora Sandra Boté. Ella es justamente doctora en Ciencias Biológicas y además miembro del IADO, este Instituto Argentino de Oceanografía. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo le decimos? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenos días o buenas tardes. Estamos a mitad de camino. Dependiendo de si llegamos o no llegamos a almorzar. Exactamente. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos en principio. Gracias y en a ustedes segunda por invitarnos. Por invitarla. Y en segunda instancia, bueno, escuchábamos allí el separador, era Mujica, hablando del cuidado del medio ambiente. Y por supuesto, sin olvidar lo más importante, ¿no? Quiero saber si coincidís con esto. Sí, totalmente. Uno siempre está, digamos, dispuesto a colaborar para que el medio ambiente permanezca lo menos alterado posible, ¿sí? Tratando de cuidar porque es el lugar donde vivimos y convivimos continuamente. El ambiente, lamentablemente, se ha ido degradando. ¿Cuánto le debemos, tiempo, no? Le debemos mucho. Pero bueno, es parte del crecimiento de la humanidad que tenemos a nivel global también, ¿sí? Desde que aparece el hombre y el hombre empieza con sus desarrollos, el ambiente de alguna manera se va alterando y después hay muchos factores que hacen que esas cosas que lo van alterando se vaya transmitiendo a lugares más lejos de donde se produce la propia alteración. Yo siempre digo que no hay un lugar hoy en la Tierra donde no esté alterado medianamente o moderadamente modificado, ¿sí? Porque las actividades del hombre afectan a nivel global, ¿sí? No solamente a nivel puntual. Hay cosas puntuales, pero también a nivel global. Y nos repercuten a todos, sin discriminar latitudes, lamentablemente. Seguramente. Y el daño, no es tan fácil revertirlo como hacerlo. No. Una vez que el daño ya está hecho, se puede revertir en algunos casos, porque hay, digamos, diferentes mecanismos que ayudan a revertir de alguna manera. Obviamente no vamos a tener el mismo ambiente ni sistema que lo teníamos antes de que hubiese sido alterado por algún tipo de actividad. Y hablando de alteraciones del ambiente, Sandra, hemos conocido en los últimos días un informe de la UBA que daba cuenta de la presencia justamente de metales pesados hallados en las especies del ecosistema marino de nuestra ciudad. Uh-huh. Cadmio, cromo, plomo. Sí. Quiero saber si estás al tanto respecto de este informe. No te voy a pedir que lo juzgues respecto a si está bien hecho, si no está bien hecho, sino qué significa para nosotros encontrarnos con estos resultados. Mira, sí, me llegó a mis manos el informe, lo estuve leyendo, traté de leerlo con el mayor detenimiento posible. Vengo estudiando el tema de metales en la historia de Bahía Blanca hace más o menos unos 20 años. Comencé con mi doctorado. Esto no es un tema que empezó antes de ayer. No. Es un tema, en mi caso particular, 20 años, y gente que me rodea a mí, como el doctor Jorge Marcovecchio, hace más, porque él comenzó con sus estudios acá en el estuario en el año 85, 84, y previo a Jorge Marcovecchio ya había gente que venía estudiando también metales en el estuario, ya sea en el sedimento, en el agua, y nos remitimos hacia finales de la década del 70. Es decir, que tenemos... A nivel institucional tenemos una trayectoria en el estudio de metales de hace muchísimos años, varias décadas. ¿Y los resultados preocupan de la misma manera a aquellos, o sea, cuando comenzamos a lo que tenemos hoy? Mira, si uno hace una especie de review, que es lo que nosotros hablamos en el ámbito científico, no hay grandes cambios que sean decir, bueno, pasamos de concentraciones muy bajas hace 30 años atrás y hoy tenemos concentraciones que sean 1000 veces superiores o 100 veces superiores.
siempre es alarmante que tengamos metales en el ambiente, ¿sí? Por eso es importante también este continuo estudio que nosotros hacemos en las diferentes matrices. ¿Por qué? Porque con eso nos permite detectar, ¿sí?, cuando hay pequeñas fluctuaciones, pequeños cambios, pequeños ¿A qué le incrementos. llaman, perdón, Sandra, diferentes matrices, como para que la gente que nos está escuchando y no está tan en tema pueda entenderlo? Bien, me parece bueno porque siempre me lo dicen. Yo estoy acostumbrada a hablar de matrices, y es verdad que por ahí la gente no sabe. Cuando hablamos de matrices, yo las divido en 3 ramas principales, que es por un lado el sedimento, el otro es el agua y los organismos o la biota presente en el ecosistema. Dentro del agua tenemos 2 fases principales, que es la fase disuelta y el material particular en suspensión. El sedimento, tratamos con el sedimento de fondo, que se encuentra en el estuario de Bahía Blanca, pero también hablamos del sedimento que se encuentra sobre las planicies de marea, que también recibe la influencia. Y cuando hablamos de biota, incluimos absolutamente todos, ¿sí? Desde peces, moluscos, crustáceos, algas o plancton, plantas de las marismas, que ha sido uno de mis fuertes y sobre el cual justamente desarrollé mi tesis doctoral. Entonces, cuando nos referimos a matrices, nos referimos justamente a todo ese abanico, ¿sí?, de diferentes tipos de muestras que podemos tomar en el estuario que son representativas. Bien. Dentro de todas ellas, la más representativa, la que nos refleja mejor lo que ha ido sucediendo con el paso del tiempo, es el sedimento, ¿sí? Porque el sedimento es el que acumula finalmente todo lo que va llegando al sistema, desde el cual también puede volver a ser resuspendido y volver nuevamente al sistema para ser incorporado por la biota. Pero es el reservorio final de todos los contaminantes que llegan al estuario, y no solamente metales, ¿sí? O sea, todo lo que llega. Todos, todo. Que son más que Todo. cadmio, cromo y plomo. Sí, porque dentro de ellos también tenemos que evaluar contaminantes emergentes, los contaminantes orgánicos, tenemos que evaluar también la microbiología, la bacteriología, los virus, es decir, no solamente los metales, ¿sí? Los metales es un grupito dentro de todo el grupo de contaminantes que pueden llegar al estuario, ¿sí? Incrementos en la cantidad de nitratos, fosfatos, producto de lo que uno utiliza cotidianamente, por ejemplo, en el hogar, en la casa. ¿Sí? Todos esos son también factores, ¿sí?, que llevan a alterar el ambiente. Bien. Volviendo un poquito puntualmente a este estudio de la UBA, que como decíamos advierte respecto de que el contenido de que estas sustancias tienen serias consecuencias para la salud, como por ejemplo dice el saturnismo y el cáncer. ¿Es así? Sí. A ver, es así, pero para llegar a esos niveles, ¿sí?, o provocar esas enfermedades, hay muchas cosas en el medio que hay que tener en cuenta, ¿sí? Como por ejemplo. Por ejemplo, sí, realmente encontrar en la biota concentraciones muy altas. Cuando se compara, como el estudio también lo hizo, uno lo compara con niveles guías, ¿sí? Esos niveles guías nos dicen, bueno, tenemos que tratar de que no lleguemos a ese valor. Tira un valor cualquiera, 0,5, ¿sí? Si yo en alguno de los ejemplares que estoy evaluando me pasa ese valor, supongamos 0,55, 0,60, 0,70, ¿sí?, lo que a mí me está indicando es una luz que se está prendiendo y que me está indicando, ojo, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Ahora, yo con eso no puedo salir a decir que los peces del estuario están contaminados y que no los puedo comer, ¿sí? Si yo en un estudio de muchísimos ejemplares a lo largo de mucho tiempo siempre veo que la concentración de ese contaminante siempre estuvo por encima de ese valor guía, entonces ahí sí me empiezo a preocupar, ¿sí? Pero hay otro factor que también interviene, porque no es solamente la concentración que yo encuentro en el músculo del pescado que estoy evaluando. También tengo que tener en cuenta, ¿sí?, cuál es la ingesta que estoy teniendo de ese músculo, ¿sí? Nosotros no somos una población, ¿sí?, que se alimenta cotidianamente. Claro, nuestra dieta no es a base de pescado, ¿sí? Esto está muy regulado en países justamente donde la ingesta que tienen del tejido del pescado, del músculo del pescado, es mucho mayor a la que nosotros tenemos, ¿sí? Para eso existen, ¿sí?, ecuaciones, existen formas de poder calcularlo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, si el pescado tiene tanto, ¿cuál es la ingesta diaria que yo tendría que tener, ¿sí?, como para que mi salud se empiece a ver, tenga una repercusión, ¿sí?, que va a depender a su vez, por ejemplo, de el estado sanitario de la salud humana, ¿sí?, de cada individuo, ¿sí? Incluye también, se tiene en cuenta a veces si es mujer, si es varón, si tiene
más de 50 años, si es más pequeño, si es un niño, ¿sí? Sí, Si su peso sistema inmunológico claro, también me imagino claro. tendrá injerencia Si peso allí. 50 kilos o peso 70, porque no es lo mismo el efecto que va a tener, ¿sí? Es como cuando uno habla de una dosis cuando te dan un medicamento. Cuando a uno le dan un medicamento, depende del peso que vos tengas, es la dosis que te van a dar. Bueno, con esto ocurre lo mismo y va a ser el efecto que va a tener, ¿sí? Ahora, ¿qué digo con todo esto también? Que uno debe tener en cuenta esos valores, ¿sí? Y que nosotros lo venimos teniendo en cuenta hace varios años y en cada estudio que se hace, ¿sí? Pero lo que sí tenemos la precaución es decir el pescado está contaminado y no lo podemos comer. Sí, lo que decimos es que tenemos que tener en cuenta que hay valores que a veces en alguno de los ejemplares que son muestreados o analizados están por encima de esos niveles guía. Tenemos otro problema también acá nosotros, que no tenemos regulación sobre todos los metales. Nosotros cotidianamente en nuestro laboratorio analizamos 9 metales, ¿sí? Hoy en la legislación solamente está legislado 3 de ellos. El resto no sabemos, ¿sí? Bien, bueno, en principio varias cosas para tener en cuenta, ¿no? Sandra, te pregunto, valores que se hallaron, uno puede juzgar de acuerdo, por supuesto, a tu conocimiento y toda la cuestión académica, si es la luz verde, la luz roja, la luz naranja, pero digo, ¿por qué se dan? ¿Qué factores están interviniendo allí como para llegar a ese resultado? Y los factores son muchos. Primero, hay que tener muy en cuenta las características físico-químicas de cada uno de esos elementos, de cada metal que yo estoy evaluando, ¿sí? Porque cada uno de ellos en el sistema tiene un comportamiento diferente, por sus características químicas particularmente, ¿sí? Tengo que evaluar también si esa evaluación la estoy haciendo sobre un cuerpo de agua dulce o lo estoy haciendo sobre un cuerpo de agua marina. Tengo que tener en cuenta si el cuerpo de agua marina o el sistema marino es un sistema semicerrado o es un sistema abierto. No es lo mismo si yo voy a tomar una muestra a la salida de un efluente, si lo tomo 5 metros más distante o si lo tomo 100 metros más distante, ¿sí? ¿Por qué? Porque las concentraciones tienen un efecto de dilución. Es como ir a una casa, ¿sí? Y yo en el caño de desagote de la casa tomo una muestra de agua después de que uno estuvo lavando, por ejemplo, ¿sí? Y quiero evaluar determinados parámetros. Obviamente no va a ser lo mismo si lo voy a tomar 100 metros más lejos, ¿sí? Porque los valores me van a cambiar totalmente. Acá pasa lo mismo. Nosotros en nuestro instituto, en nuestro laboratorio, lo que hacemos es una evaluación del sistema estuarino en su totalidad. No evaluamos a la empresa directamente, al efluente, sino evaluamos a ver cómo está repercutiendo eso en el sistema. No tenemos una causa-efecto directo, ¿sí? Si yo encuentro una concentración alta de cadmio, no puedo decir esta concentración alta de cadmio es porque lo tiró tal empresa, porque no lo sé, ¿sí? Porque puede venir de una de las empresas, pero puede también venir de otros sistemas, de otros ambientes. Por ejemplo, las cloacas, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de las cloacas de Bahía Blanca, atrás de las cloacas de Bahía Blanca tenemos un mundo enorme, ¿sí? Porque en la ciudad también tenemos todas las casas, ¿sí? Que tiramos cotidianamente un montón de cosas, ¿sí? Que no nos damos cuenta o no prestamos atención a esas cosas. No dimensionamos. Incluidos productos químicos. Sí. Incluidos productos químicos, exactamente, ¿sí? Y también dentro de la ciudad tenemos microempresas, tenemos pequeñas fábricas, tenemos talleres, ¿sí? Que lavan Eso y va tiran todo cosas. para Todo eso. eso va para la cloaca. Sí, lo que nosotros venimos insistiendo y creo que se están tomando, digamos, sí, la gente está haciendo eco de esto, el gobierno también está haciendo eco de esto, sí, es que lo que tenemos que tratar de hacer es que cuando ese efluente llega al destino final, que es el sistema marino, el sistema estuarino, trate de llegar en las mejores condiciones posibles. Para eso lo que tenemos que tener es una buena planta de tratamiento, ¿sí? Para tratar de retener todo eso que está llegando, ¿sí? Y para que no afecte al ecosistema. O que afecte lo menos posible. O que afecte lo menos posible. Bueno, ¿cómo estamos la última en términos de concientización? Yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos años. Cuesta mucho a la gente a veces modificar sus pensamientos. Hay como una tendencia general cuando uno habla con la gente común, digamos, ¿sí? De que toda la culpa es del polo petroquímico. Yo doy una materia
la universidad para la carrera de oceanografía y la doy también para como optativa para otras carreras, que se llama contaminación marina. Y siempre a los chicos les insisto sobre lo mismo. Les digo, no nos tenemos que fijar solamente en lo que tenemos ahí, que es el polo petroquímico y que es a lo que toda la gente apunta, ¿sí? Una vez charla con un familiar y se le muere la rosa que tiene la planta que tiene en el patio y lo primero que dice, no, porque el polo petroquímico me está matando la rosa que tengo en el patio. Y le digo, bueno, pero el fin de semana pasado encontraste un montón de plásticos en el patio y papeles y lo quemaste, ¿sí? En el fondo de tu casa. Entonces, eso también es un aporte a la contaminación. Bueno, pero soy yo sola y ¿cuánto puedo quemar? Bueno, pero vos quemás, tu vecino de al lado quema, el que está enfrente quema. Entonces, si todo eso nosotros lo sumamos, el aporte es casi igual o mayor al que tiene las industrias. Claro, sin contar que el otro te tira una pila. Claro, sí. A la gente a veces le cuesta tratar de ir cambiando la forma cotidiana claro, en que vivimos, ¿sí? En la universidad hay un grupo que viene trabajando hace varios años, ¿sí? Que, por ejemplo, trata de separar los tipos de residuos, ¿sí? Para después poder hacer un reciclaje. A veces a mí me admira porque los propios estudiantes, ¿sí? Con las latas identificadas con un color y con un nombre, ¿sí? Tiran las cosas en cualquier lugar, ¿sí? Dice el espacio específico para tirar, por ejemplo, todo lo que es orgánico. Orgánico, ¿sí? Y separado todo lo que es papel, por darte un ejemplo. Y mezclan la yerba con el papel, ¿sí? Y vos decís, son alumnos de la universidad. ¿Sí? Que tendría que prestar atención a eso. Entonces, cuesta, ¿sí? Todavía la gente, a todos, ¿sí? De decir, bueno, tengo que prestar atención a esto. Si me están diciendo que puedo separar el papel del orgánico, si la pila la puedo llevar a la cooperativa o a cualquier centro que esté juntando las pilas para después, bueno, lo tengo que tratar de hacer, ¿sí? Puede ser que mi granito de arena sobre todo esto sea muy pequeño, pero si sumamos el granito de arena entre todos, sí, eso se hace un efecto masivo. Entonces, seguro, a lo que tenemos que intentar es a eso. Y las nuevas generaciones son las que nos van a cambiar la cabeza. Son los agentes multiplicadores de todo. Sí, hay muchos grupos que están trabajando hoy en día, ¿sí? Yo creo que, bueno, eso está bueno, ¿sí? Porque concientiza a la gente. Hay muchos grupos que, por ejemplo, llevan hoy a la población de Bahía Blanca a que conozca también más el estuario. Eso también es importante, porque hasta hace varios años atrás uno tenía como que el estuario, ni siquiera sabía lo que era el estuario. O sea, Bahía Blanca terminaba en la ruta. Sí, de ahí para allá no se sabía más nada, ¿sí? Hoy ya uno percibe que la gente voy y uno habla del estuario y sabe de lo que le estoy hablando, ¿sí? O le habla de la ría de Bahía Blanca y sabe de lo que le estoy hablando. Hace 10 años atrás uno le mencionaba el estuario y te quedaban mirando y decían, ¿el estuario? ¿Dónde está? ¿Dónde está el estuario? Y lo tenemos acá, sí. Bueno, prendamos velas para seguir en ese camino. Bueno. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, ¿de qué? Un placer escucharla. Bueno, muchas cosas que quedan claras, Marcelo Descalzo. Sí. Pasó la doctora Sandra Bote, doctora en Ciencias Biológicas y miembro además del Instituto Argentino de Oceanografía. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Seguimos. Vamos a una pequeña tanda y ya lo tenemos en comunicación telefónica a Daniel Drexler. Muy bien.